Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a las personas que están asistiendo. Acá hoy nos están acompañando. También damos la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de la red Renata. Hoy damos continuidad a este espacio que se abre desde la Maestría en Ciencias Odontológicas para compartir el desarrollo del conocimiento desde la Facultad de Odontología. Y tenemos hoy la conferencia con el doctor David Arboleda Toro, que vamos a abordar el tema dientes que corren, de la odontología a la biotecnología en neurociencias. El doctor David Arboleda tiene un doctorado en neurociencias de la Universidad Carlos de Praga, en República Checa, es magíster en inmunología también de la Universidad Montpellier, en Francia, y nos trae hoy entonces esta oportunidad, esta experiencia para compartir este tema. Los dejo con el doctor David. Vamos a ver pues una conferencia más o menos de unos 45 a 50 minutos y luego si quieren hacer alguna pregunta pues pueden hacerlo. David. Doctora, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y les quiero explicar un poquito por qué el título de la conferencia. Dientes que corren era más o menos una burla que me hacían mis compañeros de pregrado cuando estaba en quinto semestre, porque cuando alguien me preguntó qué proyecto de investigación quería proponer, entonces yo dije, yo quiero hacer dientes en el laboratorio, entonces todo el mundo me decía, ve, por ahí va el dientecito que va corriendo. Entonces resulta que la vida, a partir de ciertas preguntas que me planteo, ciertas situaciones, pues yo no sé si ya quedé programado con eso, terminé trabajando en regeneración de tejidos y precisamente hubo un caso muy particular en mi vida académica y profesional que me llevó directamente a trabajar con regeneración de tejido nervioso. Todo empieza entonces después de la maestría, de estudiar la maestría en Francia, que conozco las células madre derivadas de médula ósea, donde me las definen por primera vez, para qué se estaban utilizando. Más que todos los franceses, ellos fueron los pioneros en los trasplantes hematopoyéticos y estaban utilizando entonces la médula ósea para muchos tratamientos. Ellos fueron de los primeros que los estandarizaron para tratamientos en leucemias o algunas malformaciones hematopoyéticas. Entonces, por regla general, las células madre empezaron a definirse como las células dentro del organismo que eran capaces de autorreplicarse, que eran capaces de diferenciarse a diferentes tejidos según su origen embrionario, y entonces de ahí empieza toda esta historia. En el momento se han encontrado células madre virtualmente en todos los tejidos. A veces hay ciertas contradicciones según el estudio, los grupos que lo estén definiendo, pero en general cualquier tejido del cuerpo dentro de los mamíferos ha demostrado tener una capacidad de replicación o de autorregenerarse, y hay unos nichos que contienen lo que llaman las células madre. No todas las células capaces de autorreplicarse también se ha demostrado que son células madre, pero pareciera que todos los tejidos entonces contienen unos nichos. Y aquí hay unos pocos ejemplos de lo que uno más ve en la literatura o de lo más común, que es la médula ósea, que ha sido el gold estándar desde los años 80, piel, que también ha sido muy estudiada, cordón umbilical, junto con médula ósea, dos de las fuentes de células madre más comercializadas, células madre de mucosa oral que se han utilizado para reemplazo de células limbales en los ojos, por ejemplo el tejido adiposo que entró con mucha fuerza más o menos hace 15 años por su facilidad y que lograron caracterizarlo y adaptarlo a otros tipos de tejidos, el tejido pulpar caracterizado por un grupo del doctor Grontos, más o menos desde el año 2000, que empezó a definirlas, de leche materna, que ha sido muy interesante, de cómo la madre y el hijo se autorregulan intercambiando material celular y material genético, líquido amniótico, que contiene unas células de tipo embrionario que no tienen el problema de las otras células embrionarias, porque ya están en el líquido, no incurren en el daño del embrión o utilizar un tejido o destruir un embrión para poder aislarlas. Sistema nervioso central, que uno de los paradigmas que rompió la parte de la medicina regenerativa o la biología del desarrollo fue decir o de reconocer que el sistema nervioso central aún en los mamíferos era capaz de regenerarse.
Entonces, como lo reiteraba o lo reitero en este momento, en teoría todo tejido posee un nicho que contiene células madre. Entonces, encontramos que aún dentro de, o para los odontólogos, encontramos que los tejidos bucales o los tejidos periodontales poseen nichos de células madre. Está, por ejemplo, cuando el diente está, el folículo está en formación, el diente está en formación, todo el folículo tiene capacidad de regenerarse, el tejido pulpar tiene capacidad de regenerarse, el ligamento periodontal tiene capacidad de regenerarse, tiene nichos de células madre, por ejemplo, las células de la papila, las células de la pulpa dental en dientes deciduos y dientes permanentes. Al igual que la médula ósea en huesos largos, la mandíbula tiene un nicho de células de médula ósea. Y uno de los tejidos, y pongo esta foto, que aunque es un problema epidemiológico y de salud pública actual, voy a pasar por acá, que es el problema de aumento de peso en la población, pero muestra que el tejido adiposo se muestra como una de las fuentes de mayor acceso, de facilidad, fácil adquisición y muy abundante. Entonces, por eso hay tantas investigaciones y tanto trabajo al respecto. Entonces, ¿a qué se le apunta con el aislamiento o ubicar estos nichos de las células madre? Lo que uno busca entonces es encontrar ese nicho, sea el tejido que uno lo pueda encontrar, evaluar si dentro de tratamientos o manipulaciones dentro de un laboratorio tienen esas características de autorrenovación, pueden diferenciarse a otros tejidos y si muestran una pluripotencialidad, si son capaces entonces de uno hacerla saltar de un tejido a otro a voluntad. Una de las primeras pruebas entonces que se le hace y que lo aceptan la Asociación Internacional de Ingeniería de Tejidos es ver si esas células entonces al ser aisladas son capaces de diferenciarte. Eso es una de las pruebas ya casi que se obvian dentro de la literatura, se hacen como algo regular dentro de los laboratorios y es, yo aíslo las células que aquí no se ven, están más o menos así se ven bajo el microscopio de luz, cuando yo entonces las estimulo bajo ciertos protocolos, entonces veo que unas células que son derivadas de un tejido, por ejemplo, son derivadas de tejido adiposo y uno creería que por ser derivadas de tejido adiposo van a diferenciarse inmediatamente, automáticamente a tejido adiposo, no lo hacen, pero son capaces de hacerlo y además se muestran una calcificación. Este tipo de tinción, por ejemplo, la lisarina, es una prueba para demostrar que ellas están diferenciándose a osteoblastos. Entonces, teniendo esas características de las células, y si ya pude demostrar, o sé que estoy trabajando con un nicho de células madre, yo entro a trabajar esto. Este más o menos ha sido el foco de trabajo, mi foco de trabajo en los últimos años, entonces es trabajar en la ingeniería tisular, ¿cierto? Dentro de la ingeniería tisular entonces tiene la fortuna, y lo digo como odontólogo, de hacer confluir diferentes áreas desde nosotros tenemos mucho de biólogos, tenemos mucho de la medicina, pero entonces entra la ingeniería, entra la química, entran muchas áreas que entran entonces a aportar a poder trabajar lo que es la ingeniería y la ingeniería sobre los tejidos. Entonces, ¿qué busca esta ingeniería de tejido? Busca uno o reparar, si tenemos un problema de reparación, sea porque la persona está avanzando en edad, entonces la capacidad regenerativa o reparativa de sus tejidos ha disminuido, que se sostenga la función de ese tejido o de ese tratamiento que uno está intentando realizar o mejorarla en algún sentido si hay algún problema o deficiencia genética. Entonces lo que busca la ingeniería tisular es en alguno de estos ejes, sea reparar, sostener, mejorar los órganos y tejidos humanos. También lo que busca la ingeniería de tejidos entonces es suplir algo que cada vez es más difícil debido a las normas éticas de trasplantes o cuando la falta de órganos es para donar, entonces lo que se busca es si podemos a nivel de laboratorio manufacturar esos tejidos faltantes para las personas que están en algún momento necesitando un trasplante o tienen una pérdida importante de tejidos y no lo podemos encontrar en alguno de los bancos que lo proveen. Este ha sido entonces el gold estándar, las células madre derivadas de la médula ósea.
los protocolos actuales, y entonces este es como el primer punto de quiebre dentro de mi carrera. Yo ya las había conocido, solamente me las habían mostrado en un laboratorio, pero no las había podido aplicar. Entonces, estas células madre de médula ósea, lo primero que veíamos era que las podíamos, tienen una característica, era que una de sus poblaciones era adherente y las podíamos aislar, multiplicar y mantener dentro de los laboratorios. Este va a ser entonces el reservorio nicho. Ellas van a estar ahí en un porcentaje bastante bajito, van a ir disminuyendo a medida que nosotros avanzamos en edad. Y entonces el protocolo que se utilizaba en el momento o que se había estado utilizando normalmente con estas células, yo las aíslo o directamente las células de la médula ósea, o hago una expansión en el laboratorio como una especie de purificación. Esto sería una purificación indirecta porque yo las pongo en un plato, les pongo comida y las células que son capaces entonces de adherirse, eso medio me las purifica. Entonces ya tengo una parte de ese grupo que es capaz de adherirse y solamente las voy a utilizar. ¿Y qué hace entonces? Que todavía se utiliza mucho, es yo qué hago, las inyecto directamente en el paciente. Esto aquí entonces me creó esto hace un punto de quiebre en mi trabajo, en mi carrera, y es que venía trabajando con equivalentes cutáneos, que era regeneración de piel para quemados, personas que tenían úlceras, y llega un primer caso a Medellín de un paciente que sufre un disparo de arma de fuego, tiene una sección completa de la médula espinal a nivel de C3 y C4, y la esposa de esta persona entonces busca ayuda dentro de Colombia, o sea, no tenían en ese momento como la manera de salir al exterior. Encuentra un grupo en ese momento en el que yo estaba, que era en la Universidad de Antioquia, liderado por la doctora Luz Marina Restrepo. Ella conocía lo de las células madre, conocíamos en la teoría y en el papel cómo eso podía funcionar, y entonces ¿qué propone? Fue la esposa de esta persona la que nos propone esto: háganle un implante a mi esposo, a ver si eso le mejora. Eso nos causó primero un dilema moral, un dilema ético, porque aunque conocíamos la teoría no habíamos trabajado en eso, y bueno, la cuestión es que ese trasplante se hizo, básicamente aislando este nicho directamente de la célula madre, intentando buscar en la población que creíamos que se podía aislar, inyectándola directamente en la lesión. A raíz de eso entonces esa persona sufre una mejoría que ni el médico tratante, el neurocirujano en ese caso, ni ninguna de las personas involucradas en los grupos pudo resolver. Entonces yo hasta ese momento era un odontólogo que había estudiado algo de inmunología, conocíamos lo que era el tratamiento con células, y se nos planteó un nuevo problema. Intentamos regenerar tejido nervioso central, habían unos resultados positivos, pero ninguno de los del grupo sabíamos cómo responder eso o cómo contraargumentar, digamos, las críticas o algunos de los comentarios, algo pues que nos cuestionaban bastante en ese momento. Entonces a partir de ahí dijimos, tenemos que resolver este problema. Éramos digamos que tres estudiantes dentro del grupo, y entonces nos fuimos a diferentes partes del mundo. Ahí fue un momento de quiebre, y entonces de estar en la odontología y buscando cómo entraba en los tejidos bucales o maxilofaciales, tenía que resolver ya una pregunta que me había planteado mi práctica en ese momento, y fue qué fue lo que pasó para poder defendernos, porque esa vez el ego nos quedó totalmente destruido, o sea, no sabíamos qué responder, pero entonces fue bastante interesante. Entonces, de aquí aparece este problema. Entonces, nosotros hicimos un tratamiento que fue in vivo, en el paciente directamente. No podíamos demostrar cómo podíamos hacer un tratamiento dentro del laboratorio, y teníamos todo un esquema de lo que la teoría nos estaba demostrando, o a lo que la teoría apuntaba y otros grupos estaban trabajando. Sabíamos que podíamos trabajar ciertas formas de alimentar las células, sabíamos que las podíamos extraer, sabía que les podíamos agregar una cantidad de factores que iban a influenciar en ese destino final de las células, pero no sabíamos si se lograron o no integrar lo que nosotros hicimos. Nosotros creíamos que sí, o sea, teníamos como esa fe en ese momento, mas no era algo argumentado. Teníamos otro problema, era que no sabíamos cómo íbamos a encontrar esas células. Nosotros implantamos cientos de millones de células
La única forma de evaluar a un paciente humano era por todas las pruebas las preguntas que se le hacen y por pruebas radiológicas. Entonces, una de las cosas que se planteaba en el mundo es, bueno, entonces era posible hacer que estas células tuvieran una coloración y las pudiéramos seguir, como se utilizaban las técnicas en cáncer, que era aplicar un isótopo y cargar esas células con eso. Esa tecnología no la teníamos en el momento. Eso sigue siendo uno de los paradigmas más fuertes para la ingeniería tisular o las terapias celulares, y es: ¿yo cómo sigo mi trasplante? ¿Dónde va a estar? Entonces, ahí aparece esto, que es un modelo in vivo de los más trabajados en el mundo. Se saca una proteína que se llama la GFP fluorescente, es Green Fluorescent Protein, que puede aislarse de organismos marinos y se inserta por manipulación genética dentro de las células. Estas son células aisladas entonces de una rata de este tipo, las Sprague Dawley, son un tipo de rata que son bastante fáciles de manipular, o sea, permiten que esa proteína, ese plásmido que está expresando, esa secuencia genética que está expresando esta proteína, se inserte y sea bastante estable a través de diferentes generaciones de animales. Entonces, cuando uno las ve al microscopio normal, uno ve esto, que es cuando todo eso son las células creciendo, y cuando las expone a luz fluorescente con un filtro para verde, ellas se ven así. Entonces era la primera como herramienta a la que uno decía: tenemos que investigar esto, y tenemos entonces cómo empezar a recolectar pruebas para ver qué había pasado dónde habían terminado las células que habíamos implantado, y entonces dar un argumento o poder hacer un paralelo con lo que había pasado con nuestro paciente. Entonces, hasta este momento habían como unas conclusiones que aparecían bastante fuertes. Era que teníamos entonces unas células como un activador de ese microambiente donde las estábamos implantando, y entonces que era capaz de ayudar al tejido que estaba circundando. Eso lo sabíamos, porque si habíamos implantado alrededor de la lesión de esa persona y radiográficamente aparecían unas mejoras a nivel nervioso, entonces ya sabíamos esto. Las células estaban mejorando el sitio de la lesión. También intuíamos esto, sí teníamos entonces capacidad de sacar células y más o menos hacerlas llegar al destino o con las características del tejido que las iba a recibir, entonces podíamos mejorar esto, porque también nos lo había dicho más o menos el paciente. Igual toda la literatura nos estaba apuntando estas dos, nos demostraba esto, y teníamos entonces el paralelo con nuestro paciente, o ese caso en ese momento. Entonces también ya nos decíamos, esto por aquí es. Estábamos como en la cresta de la ola, y en ese sentido se estaba moviendo entonces la ciencia, lo que estábamos trabajando. Entonces, a raíz de eso logro encontrar esto, algo que me podía resolver este problema, y me voy a hacer un doctorado entonces que iba a trabajar sobre la regeneración del sistema nervioso central. Básicamente la propuesta fue trabajar sobre Parkinson, Alzheimer y trauma medular. Terminé trabajando, fue muy fuerte en la parte de trauma medular. Entonces, como me recibe la profesora que fue mi supervisora, me preguntó: ¿usted quiere hacer esto? Yo le dije: sí, son muchos años. Le dije: no me importa. Me dijo: ¿y usted qué es? Le dije: odontólogo. Y es que le va a tocar estudiar mucho. Y le dije: bueno, no hay ningún problema. Y sí tocó estudiar mucho, porque tocó empezar a estudiar sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces ahí lo de dientes que corren empezaba a tomar sentido. Entonces yo había estudiado odontología, había visto lo que eran los dientes, porque en odontología me habían mostrado dientes por todos lados, y ya los estaba uniendo a la médula espinal, que era la que me iba a poner a caminar a mi paciente. Entonces yo decía: espérese, un día de esto le voy a decir a ese profesor que no creía, a mis compañeros, y les voy a decir: ¿saben qué? Yo soy capaz de hacer dientes en el laboratorio. Y se lo dije hace 4 años, pues ya no me dijo nada. Entonces, este fue mi contexto. A partir de esas preguntas que resultan con este paciente, vemos que la médula espinal entonces estaba sectorizada, unas partes estaban más conectadas o más responsables de lo que era el movimiento, y yo tenía entonces que ubicar qué es lo que había pasado al nivel de donde había pasado. Resulta que el modelo que se escogía fue un modelo in vivo, que se utilizaba en ratas,
es el modelo que se asemeja más, la escogencia de un modelo in vivo es porque se asemeja o uno puede estudiar muy bien lo que va a ser la fisiopatología, la patología, cómo va a ser el desarrollo de una enfermedad, en este caso de cómo la lesión va a progresar. Entonces resulta que la mayoría, el gran porcentaje de lesiones que se dan en médula espinal aún en humanos, primero no son secciones completas, son secciones incompletas que afectan es primero la zona sensorial de la médula, no la parte motora. Entonces por eso es que lo primero que pierden las personas cuando tienen un daño a nivel medular es la sensibilidad, entonces no sientan y después tienen temblores y una cantidad de características específicas de esa patología del trauma. Y resulta que la inmunología también sirvió mucho en este caso. Es bien específico la forma en cómo el sistema inmune ataca, porque el sistema inmune ataca el sistema nervioso intentando defenderlo o limpiarlo. Entonces aparece lo que es la lesión primaria es el primer trauma, y la lesión secundaria entonces era todo ese daño subyacente al sistema inmune y a la degeneración que se iba dando progresivamente. Entonces ahí empezaban a plantearse unas preguntas, de esa pregunta más grande, ¿qué pasó con este paciente? Y empezaba a ver esto. Había una situación, fue un disparo por arma de fuego, entonces había un daño primero térmico, pero también cauterizó. Eso también ayudó a que no hubiera, que la manifestación en la parte de la reacción inmune fuera diferente a como si hubiera sido un trauma por una caída o digamos un accidente de tránsito, era muy diferente. Pero entonces se presentan más o menos los mismos problemas en diferentes tiempos, y es que yo tengo una cicatriz que no me deja avanzar la regeneración, sobre todo en el sistema nervioso central, que es muy lenta la regeneración, porque se pierden como las señales del tejido. Al principio, una de las conclusiones que habíamos tenido era antes, yo tenía un trasplante, tenía células, y esas células me están ayudando en el microambiente, a mejorar el tejido, la zona de la lesión. Y entonces resulta que yo aquí tenía ese problema, tal vez donde el neurocirujano puso las células, hizo la inyección, tocó parte de tejido cicatrizal, tocó parte del tejido que estaba bueno y tocó parte del tejido en regeneración, entonces no sabíamos dónde había sido la interfase, pero entonces ya apuntaba que sí, pudimos haber ayudado a que fuera por inmunomodulación, porque las células madre entonces por ser como unas nanofábricas son capaces de regular todo su ambiente a nivel inmunológico, a nivel de toda esta parte de desarrollo tisular, y también entonces porque estaban parando lo que era la cicatrización, le estábamos poniendo nueva información al tejido y el tejido pareciera que en algún momento pudo reaccionar mejor. ¿Cuál fue el mejor tejido que reaccionó en este paciente? El periférico, los nervios periféricos. Entonces fueron como el sistema nervioso periférico es capaz de regenerarse más rápido o es capaz de regenerarse en una proporción visible en comparación con lo que era la médula espinal. Entonces fueron los primeros que vimos, protegimos perfectamente el sistema nervioso periférico, se protegió con ese implante y el nervioso central entonces fue haciéndolo más lento. Por ejemplo, el día de hoy este paciente ha empezado a recuperar algo de movilidad en las extremidades superiores, cuando él había sido diagnosticado cuadraplégico. Todavía faltan muchas evaluaciones y se perdió el seguimiento pues como de esa persona, pero entonces ya había, en este momento habían ya argumentos suficientes como para decir, bueno, lo que hicimos estuvo bien hecho y se hizo donde había que hacerlo en ese sentido. Entonces se presenta, en ese momento se presentan dos cosas. Tenemos lo que es el protocolo clínico actual, es aplicar para un trauma medular, es aplicar entonces analgésicos y antiinflamatorios. ¿Para qué? Para apuntarle, porque se intenta ser muy conservador y es apuntarle a que el tejido se desinflame y que él tenga lo que llaman a veces los neurocirujanos la neuroplasticidad. El término ha sido muy revaluado, ya lo han cambiado porque claro, ya se dieron cuenta que el tejido es también capaz de reaccionar solo, con ayuda, pero entonces sigue siendo como el protocolo a seguir, un antiinflamatorio muy fuerte que sea neuroprotector. Entonces nosotros nos parábamos en el contexto de teníamos que tener unas terapias más progresistas que contextualizaran más el problema, intentaran resolver el problema desde su causa dentro del organismo y no dejarlo como toda la suerte, a ver si sí o si no.
Entonces, existen los tratamientos farmacológicos o se plantean tratamientos farmacológicos. Nosotros nos planteamos lo de las terapias celulares porque ya veníamos de ahí, o yo ya venía de ahí, y unos tratamientos basados en biomateriales. Los argumentos de por qué utilizar entonces lo que ahora llaman matrices, andamios, o por qué soportarse en algo que no fuera del organismo, algo ya totalmente manufacturado, da la respuesta de por sí de un experimento que les voy a mostrar a continuación. Esto fue más o menos la hoja de ruta entonces que elegimos. Como era un tratamiento de lesiones de médula espinal con células adultas, entonces se utiliza el gold estándar, que son las células madre de médula ósea. Se utilizan algo que se ha utilizado mucho también, por ejemplo, que escucharon al doctor Lima, un portugués que implantó a él era un congresista colombiano, parapléjico, que eran las células derivadas de la mucosa respiratoria y se llaman las células olfatorias envolventes. Y estaba un tejido entonces que estaba muy de moda y que sigue aún muy de moda, pues lo tengo que defender porque es bastante plástico y bastante útil, el tejido adiposo. Entonces, el gold estándar decidimos irnos seguros en eso y ese es el que íbamos a utilizar con el biomaterial y con el nuevo tejido que teníamos que caracterizar. Entonces decidimos ver qué tan plástico era o qué tan multipotente era a la hora de diferenciarlo. Y íbamos a hacer un trasplante in vivo en un modelo animal. Entonces esto es más o menos lo que hicimos, el aislamiento de estas células de tejido adiposo, que es la que estoy mostrando acá. Veíamos que eran positivas para esa proteína verde fluorescente, entonces las podíamos seguir en los animales, sea que cortáramos el tejido, o sea que lo viéramos a través de técnicas de imagenología específica. Y en paralelo entonces hacíamos estudios con células que ya eran todavía más progresistas, pero que causaban, pues no teníamos la capacidad legal de demostrarlo, y eran entonces las células embrionarias, y las células que acaban de aparecer, las células pluripotenciales. A través entonces, les acabo de mencionar que mirábamos la plasticidad, la capacidad de la plasticidad de estas células, y vemos que si las sometíamos a ciertos estímulos, las células, lo rojo, es una proteína de adhesión específica para el sistema nervioso. Entonces ya veíamos que estas células, a pesar del tejido adiposo, no se expresaban una proteína de adhesión a ese tejido, o sea, al menos iba a ser capaz de reconocer el tejido donde las íbamos a poner. El azulito es para demostrar que las células estaban vivas todavía, o que el núcleo estaba intacto en el momento que los estábamos haciendo. Esta formación es un paso que después nos demostró que era literalmente pérdida de tiempo y era hacerle un estrés innecesario, pero bastante útil. Era el término de neurosferas, era una segunda filtración. Si yo tenía una purificación porque ya tengo un grupo que era capaz de adherirse, tenía una segunda purificación o filtración de células porque me reaccionaban de manera diferente a las otras. Entonces aquí ven un grupo que no responden al estímulo y un grupo que está respondiendo al estímulo. Este grupo entonces es todavía más, digamos que está más atrás en la diferenciación, en la ontogenia de ese tejido. Y es esta la esfera que nos estaba mostrando. Esas células ya me eran capaces de reconocer las señales que yo les estaba entonces promoviendo. Este fue el modelo que escogimos. Teníamos que pararnos en dos situaciones. Una era entonces, ¿qué pasa si yo voy a tratar entonces una lesión aguda? ¿Y qué pasa si tengo que tratar una lesión crónica? En los humanos, la ventana quirúrgica, o el tiempo en el que dicen que se puede tratar la parte aguda, va más o menos hasta los 22 días, pero entonces riñe con el que es el protocolo clínico actual, y es que si estamos esperando que el paciente produzca una reacción positiva y que él solo la haga, no lo puedo tocar, estaríamos parados en esta situación. Entonces normalmente a los humanos entra uno a tratarlos en una situación precrónica o crónica, cuando ya digamos que la lesión secundaria avanzaba bastante. Pero entonces teníamos que estudiar ambos escenarios, la aguda, la crónica, y entonces analizar en ese modelo in vivo que habíamos escogido, primero cómo se harían normalmente en los humanos. En este momento, para los animales se llama esta prueba, la BBB, y en los humanos la más común es la prueba ASIA, que sí tienen o no sensibilidad.
Esto entonces en los animales necesitamos comprobar los dos, se miraba porque podíamos analizar el tejido, dónde habían quedado, dónde se habían hospedado esas células y teníamos esta facilidad. Eso fue algo bien interesante que es difícil de hacerlo a nivel local y es tener un resonador magnético solamente para una ratica. Entonces era bien interesante uno poder tener esos paralelos con lo que estaba pasando en la clínica con los humanos y con lo que pasaba en el animal. Entonces el modelo es un modelo de isquemia, que el tejido se vuelva isquémico y produzca un daño por isquemia, que era más o menos lo que suele suceder normalmente con los humanos cuando tienen accidentes. Ver qué pasa a los 7 días, que en el modelo de las ratas a los 7 días se produce la lesión aguda, está establecida, y estudiar 5 semanas sin tratar, entonces esos otro grupo de animales, cuando empieza a producirse entonces el daño, la degeneración tisular, que es cuando se produce la lesión secundaria. Esto es más o menos cómo se debía inyectar las células. El animal sufre una cirugía, se le expone la médula espinal, donde más o menos está la lesión, y se inyecta una solución con las células in situ. Porque es el modelo animal, esa inyección produce otro daño, entonces había que pulir bastante la técnica. Esta es la lesión aguda. Yo en este momento ahí yo estoy, ven por el pelo que sigo siendo yo, ¿cierto? A pesar de los años. Entonces, este era el modelo agudo y teníamos que evaluarlo. Se iba a evaluar la evolución de esa lesión a los 3 meses. ¿Qué vemos al principio? Hay que empezar, teníamos 3 tipos celulares que era lo que se manejaba normalmente en la clínica o estaba empezando a aceptarse. En este momento, las células olfatorias envolventes son aceptadas como tratamiento clínico, las células de médula ósea son aceptadas como tratamiento clínico, entonces las teníamos que comparar. Se hizo un cóctel y se analizaron individualmente. ¿Qué vemos? Unas células, cuando se hace otra vez el cóctel de las dos, ellas son capaces de protegerme el cuerpo celular, que es la materia gris. Lo que llamamos materia gris es donde están como los núcleos celulares, y la materia blanca son las prolongaciones o axones. Entonces me estaba protegiendo lo que era la parte metabólicamente activa de la célula, y esta entonces nos estaba protegiendo todo lo que era la cicatrización o el desenvolvimiento normal o cómo se recuperaba la homeostasis tisular. Entonces vemos que por grupos uno funciona mejor que otro, y también nos estaba diciendo, según el tipo de células que utilicemos, entonces el tejido nos va a reaccionar de una u otra manera. Pero en este caso, por estar utilizando entonces unas células que eran de un origen o estaban todavía poco diferenciadas y unas células que ya eran muy específicas y tenían una tarea asignada, no se estaban comunicando. Entonces no había como una sinergia del trabajo entre las dos. Entonces había que replantearse el tratamiento. Dentro de los estudios entonces que estábamos haciendo ese tejido adiposo, ese tejido novedoso, teníamos que ver qué tan bien reaccionaba a los estímulos. Hubo muchos y hay muchos grupos trabajando en esto todavía, es bien interesante, y cada vez que se hacía una exposición a ciertos factores, a ciertos químicos de esas células, ellas respondían muy bien, estaban mostrando una capacidad bastante alta para reaccionar a esos estímulos en la dirección que lo necesitábamos. Entonces le hacíamos una comprobación que sí fueran del origen que creíamos que son de origen de mesenquimal. Esto era un marcador que nos estaba demostrando eso, y que eran capaces de dividirse y se mantenían muy jóvenes con una capacidad de replicación alta, y empezaron a expresar unas proteínas o unos marcadores, o empezaron a demostrar tener un comportamiento parecido o similar al tejido que las iban a recibir. Por ejemplo, algo bien interesante es este marcador, que es un neurofilamento del tipo 70, es una proteína que por ser 70 es una proteína digamos que muy gruesa, una cadena que se vería así en comparación de un filamento que van a ver más adelante que es el 160, eso va por los espesores, pero entonces estas células ya eran capaces, y también está demostrando otra cosa, el número de una célula neuronal o que va a ser una neurona en comparación a una célula o un astrocito que es el que la alimenta es mucho menor. O sea, la actividad metabólica de una célula neuronal es tan alta que necesitaba que sea en la fisiología, en la anatomía normal del sistema nervioso, es tan alta que necesita soporte de muchas células alrededor. Y entonces esto lo estaba demostrando.
un marcador de una célula específica como de astrocito que alimentaba y un marcador específico de una célula tipo neurona. Esto no es una neurona, esto no es un astrocito, pero estaba demostrando que ellas ya decían necesitamos estas cantidades. Entonces, ¿qué hicimos con esas células? Las trasplantamos en el modelo agudo. No podíamos empezar a trabajar un modelo crónico que sería lo ideal, pero era porque no sabíamos qué iba a pasar con esas células al tratarlas. Entonces, cuando vemos, primero se hace una prueba de motricidad al tratar esas células y vemos que 42 días después de tratar los animales con estas células derivadas de tejido adiposo, había una mejora, cuando los comparamos con animales que no se habían tratado. Aquí hay dos características, y era una que si recuerdan la foto que les mostraba de las prediferenciadas, era cuando muestran esas bolitas, y cuando no se diferenciaban, que es cuando simplemente se ven como las células todas expandidas en la foto. Entonces, a este día todavía no había como una diferencia significativa de esos tejidos, pero lo que nos mostraban los experimentos in vitro era que sí había una respuesta más interesante. Entonces, mirando ya el tejido del animal, cuando estábamos trabajando, analizando qué había pasado con las células que eran esas esferas prediferenciadas y las que no las inducimos, miramos que cuando las comparábamos, primero las células estaban vivas, o sea, lograron integrarse al tejido y estaban vivas, esto todo es el sitio de la lesión, estaban vivas y estaban, no sé si aquí de pronto se ve mejor, esto fue algo bien interesante, este marcador O1 son para los oligodendrocitos, que son los que forman la mielina o la parte blanca, y estas células eran capaces de envolverlas. Por definición, la mielina o la proteína que está formando la mielina, la galactocelulosidasa, es un lípido y no puede permitir ninguna adición de ninguna célula, porque si no el sistema inmune lo ataca. Ese es el problema de la neurodegeneración. Cuando la mielina empieza que esas son las enfermedades neurodegenerativas, cuando la mielina entonces se daña, entra el sistema inmune y acaba con el resto del sistema. Y aquí, en un oligodendrocito sano, o que todavía tenía la parte estructural, estaba adherida, perfectamente adherida, la está envolviendo. Y esto es una sola célula, aquí está el núcleo, y ella estaba haciendo como la estaba envolviendo. Había otra cosa interesante, y era que algunas células dentro del tejido, además de estar envolviéndolas, estaban demostrando diferenciarse a un marcador parecido a esas mismas células que estaban produciendo la mielina. Entonces, eso estaría también demostrando de los resultados anteriores que la permanencia del tejido o la baja neurodegeneración, y era que protegían esto, y como son unas células que son capaces de frenar el sistema inmune porque lo pierden, lo hacen perder, o le dicen que aquí no pasa nada, entonces estaba dejando que el animal la lesión tuviera una regeneración y el animal mostrara ciertas mejorías. Cuando uno miraba entonces en microscopía electrónica qué estaba pasando, estaba completamente en contacto, el A es para axón y el AS es para una célula Schwann, que es la que produce también la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces vemos que esto que se ve aquí más oscuro es una de estas células derivadas de tejido adiposo prediferenciada en contacto con los dos. Entonces ahí ya sabíamos que estaba pasando algo. Las células, si las programábamos, eran capaces de hablar con el tejido y estaban haciendo algo positivo porque los animales estaban empeorando, se mantenían igual y algunos mejoraban. De ahí entonces nos paramos en la segunda situación y es, bueno, ya sabemos que la parte aguda la podemos tratar de esta manera, las terapias celulares nos están dando estas respuestas. Nuestro paciente no lo tratamos en una fase aguda, sino que lo tratamos en una fase crónica o precrónica. Entonces, podíamos utilizar las células madre para tratar las lesiones crónicas. ¿Y cómo las íbamos a poner ahí? Porque aparecen los hidrogeles. Este hidrogel, por yo estar trabajando en la República Checa, este fue el polímero que ellos patentaron cuando se ganaron el Nobel, cuando hicieron los lentes de contacto. Ellos tienen el Nobel por eso, por un químico. Y entonces ellos utilizan el FEMA, lo utilizan para absolutamente todo y lo utilizan en modificar. Entonces dijeron, pues vamos a utilizar el FEMA para ver si podemos tratar las lesiones medulares. Entonces ahí está una microfotografía
de la microestructura del polímero las células que derivábamos de la médula ósea con la proteína verde fluorescente y las cultivábamos. Entonces veíamos que ya teníamos algo que nos pudiera transportar las células dentro de la lesión. ¿Por qué hay que transportarlas? Por lo siguiente, si hay un problema de generación, y ahí es la lesión secundaria que les estaba mencionando ahora, a las 5 semanas de tener la lesión, puedo tener este tipo de daño, y a los 6 meses tengo esto. O sea, ya no tengo ninguna comunicación, no tengo ningún tejido, y aquí se va viendo la parte radiolúcida, entonces va viendo cómo aumentando el edema hasta que hay una degeneración del tejido. Cuando comparamos entonces solamente el tratamiento de la médula con un hidrogel, el hidrogel tiene estas características y entonces es poroso y entonces debe permitir la comunicación y el paso de ciertos químicos. Cuando se utilizaba entonces el gel dentro de esa lesión, esto lo hacía un neurocirujano, le hacía una microcirugía, entonces él tenía que intentar suturarlo lo más cercano posible al tejido sano, sin dañar más tejido sano. Entonces veíamos que a las 6 semanas estaba el hidrogel, que es la parte radiolúcida, estaba el tejido que estaba muy mal, pero 5 meses después, si se comparaban las dos zonas, esta tenía menos radiolucidad, era menos radiolúcida que esta. O sea, el hidrogel estaba permitiendo que hubiera intercambio de fluidos. Entonces es la primera demostración de que necesitamos conectar la lesión. Entonces había una señal que nos devolvía una de las primeras conclusiones que teníamos, era las células, ellas se están comunicando permanentemente y necesitan estar en comunicación permanente. El hidrogel estaba permitiendo eso, pero faltaba algo. Si comparamos entonces con los resultados de esas células de tejido olfatorio con las células de médula ósea, una está como al final de su carrera y la otra estaba esperando que le dieran una señal. Esto era el problema, estábamos trabajando con un tejido adulto que le hacía falta un impulso. Se empieza entonces a ver, se hacen los análisis de comportamiento, demuestran que el implante mejora muestra una mejoría del comportamiento de motricidad y sensibilidad de los animales. Y además, entonces, cuando ponemos las células derivadas de médula ósea más el hidrogel, la progresión es mucho menor de la lesión. Entonces, todo ese scaffold, esa matriz, ese andamio nos estaba permitiendo comunicación de los dos lados o de todo ese tejido, y además las células nos estaban promoviendo otra regeneración, nos estaban manteniendo la vitalidad de muchas de las células que se habían dañado. Cuando vemos y si analizamos eso, entonces de la histología de eso, entonces vemos que el hidrogel, por ser del tipo que era, más las células, se estaba integrando muy bien al tejido y el tejido lo estaba aceptando y estaba migrando adentro. La hematoxilina eosina aquí, por ejemplo, muestra todo el infiltrado celular, que estaba logrando haber un infiltrado celular, más no inflamatorio. Les menciono ahora la proteína NF70 y aquí está la NF160. La NF160 entonces ya mostraba, como ya estamos en la médula, la NF160 mostraba que había neurofilamentos entrando, normal del tejido del hospedero. Y esta proteína estaba mostrando que había nuevas conexiones o cómo crecen las neuronas. Eso se vuelve un cono y hace como un taladro. Entonces a medida que uno envejece, el tejido se vuelve más denso y ese taladro no es capaz de penetrar, la célula no es capaz de romper, ellas literalmente tienen esta forma. ¿Qué hacen, por ejemplo, las células de tejido olfatorio? Ellas cogen y envuelven y hacen el taladro y son capaces de penetrar. Eso lo hacen en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso central respiratorio, pero en este caso las células solas no lo podían hacer, no lo hacen las de médula ósea, pero las de tejido adiposo sí estaban demostrando esa capacidad de hacer un cerramiento. Aquí muestra entonces esa colonización que el tejido era capaz de meterse dentro de ese hidrogel, una migración del sistema nervioso periférico. Esto no es ideal, pero entonces ayuda a la sensibilidad. Hay algo que se necesita de todas maneras para la regeneración del tejido, es que se sienta. Si uno no siente
el tejido no va a responder o no tiene como las señales necesarias. Hay una mezcla de los dos, de la parte sensitiva y la parte del sistema nervioso central que estaba confluyendo. Tenemos esta parte de los astrocitos está entonces demostrando que la cicatriz estaba ahí, pero estaba medianamente controlada. Y otra cosa interesante es que con este marcador, el RECA, que es para endotelio, había nuevos vasos, habían angiogénesis, y las células que habíamos implantado 6 meses antes, que es más o menos en esta parte, esta foto es de los 6 meses, las células a los 6 meses todavía estaban vivas. O sea, se habían replicado y habían mantenido, o sea, mantienen su actividad metabólica. Eso ya fue algo muy interesante. Solamente desde el punto de vista de la terapia celular ya sabíamos que las células de médula ósea, si estaban lo suficientemente vitales y fuertes, hasta 6 meses iban a residir dentro del tejido. Esto entonces ya decía, al trasplante que le hicimos a ese paciente, entendimos por qué a los 3 meses pasó lo que pasó y a los 6 meses estaba pasando lo que estaba pasando. Todavía había una capacidad metabólica y de regeneración del implante que se había hecho en ese momento. Entonces de ahí se empiezan a salir todas estas conclusiones, lo del efecto sinérgico que estaba faltando por la disparidad de pronto en edades o en funciones de las células que estábamos utilizando. Era necesario utilizar matrices porque claro, hay un espacio vacío, las células solas cuando el tejido adulto está faltando no son capaces de regenerar lo que hace falta, entonces hay que ayudarles y entonces ahí aparece una de esas estrategias de la ingeniería de tejidos que es utilizar una matriz para en conjunto con las células ayudarle al tejido a que salga. A veces la matriz sola ayuda, a veces las células solas ayudan a que eso se mejore. Y el abordaje de la ingeniería de tejidos como un área que confluía de muchas otras disciplinas, entonces le daba un giro positivo a todos los pronósticos a largo plazo. Era, yo ya no tengo que tratar tanto, más bien hago un seguimiento o puedo hacer más tratamientos de este tipo que solamente va a ser de inyectar o de mantener lo que ya tengo ahí sin tener que estar abriendo o hacer tratamientos más farmacológicos más agresivos dentro del paciente. Entonces de ahí pasamos, ¿qué pasa esto en medicina translacional? Entonces aparece otro tipo de estudios. Dentro de todo esto, si yo estoy tratando la regeneración del sistema nervioso central, también estoy evaluando el dolor. Cuando yo evalúo la parte sensitiva, evalúo el dolor. Cuando mirábamos si esos animales cómo estaban respondiendo a dolor, veíamos que el dolor disminuía, o sea, tenían sensibilidad pero no había dolor. Era muy fácil saber que era dolor. Si se le hace un estímulo o uno tiene un estímulo, cuando por ejemplo uno tiene un hormigueo, uno responde muy fuerte, muy rápido a esa sensación. Los animales igual, cuando tienen un daño en el sistema nervioso central y todas las personas que lo tienen, producen un dolor neuropático. Ese dolor neuropático es ese dolor permanente. El dolor neuropático, ¿cómo se evalúan los animales entonces? Cuando se les hacía un estímulo de tipo térmico o de tipo de presión, ellos reaccionaban a los 2 segundos. Después de los tratamientos de células estaban reaccionando a los 5, 8 segundos, pero reaccionaban, o sea, sentían, pero no sentían dolor, no estaban reaccionando tan rápido. Entonces decidimos ensayar, si está funcionando eso, ¿qué pasa con las células, de estas células derivadas de tejido adiposo, en conjunto con neuronas sensitivas? Entonces aislamos neuronas sensitivas, si uno las saca de por sí las está agrediendo y ya van a responder diferente a los estímulos. Y al tener entonces en conjunto, esto es un estudio que va a medio camino, pero entonces demostraba que al uno tener las células aún diferenciadas y someterlas en conjunto a hacer un cocultivo con otras células de tipo sensitivo, ellas las controlaban. Lo que estaba irregular, entonces intentaba buscar una normalidad. Los chinos en el 2013 encontraron una proteína que libera el tejido adiposo que controla el dolor. Claro, yo aquí pongo esto como una hipótesis de trabajo, si puede hacer terapia celular para el dolor, pero ellos ya van en un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico entonces lo que sería, va a atacar el dolor neuropático, pero igual la idea de utilizar una terapia celular es ver si se mantiene el tejido, si hay una enfermedad neurodegenerativa o hay un daño a nivel tisular. Entonces aparece también otro escenario. Yo regreso al país, yo soy odontólogo, y entonces ¿qué tenía que ver todo esto con la odontología?
Resulta que cuando uno trabaja con tejido nervioso central, tiene que trabajar con hueso, tiene que trabajar con músculo y tiene que trabajar con casi cualquier tejido que pueda diferenciarse a nivel del mesénquima y el ectodermo. Y resulta que los dientes se vuelven una de las mejores fuentes y de los tejidos idóneos para tratar el sistema nervioso central. ¿Por qué? Por su origen, tiene un origen mixto y reaccionan muy bien a la diferenciación. Entonces, empezamos, y que ya lo hacen bastante y lo han demostrado, es, yo tengo un diente permanente, un diente deciduo, utilizo, en este caso, ya lo hacemos aquí en el CES, es bastante interesante. Utilizamos la pulpa, hacemos el mismo procedimiento que utilizábamos. Estas células, esta foto son las células del paciente que trasplantamos en ese momento. Esto es un pedacito de médula ósea, la pusimos a crecer. Aquí ven las células, como esos penachitos, son las células expandiéndose. Entonces utilizamos exactamente lo mismo, el mismo sistema, es muy sencillo, y estas células entonces de la pulpa crecen supremamente bien, migran supremamente fácil, y entonces estamos en podemos entonces, todo este trabajo se puede hacer desde otro tipo de tejido para otro tipo y plantear otro tipo de tratamientos. Todo lo que se puede hacer entonces, que se ha hecho con las células de médula ósea o las células derivadas de tejido adiposo, son perfectamente aplicables a tejidos originarios del periodonto. Y entonces, una de las cosas que también me devuelven el tiempo, que es muy interesante, es una de las estrategias más interesantes de aplicar, es los equivalentes cutáneos, el trabajo de equivalentes cutáneos se lleva muchos años trabajando, pero el equivalente cutáneo a veces se trabaja con hidrogeles y se trabaja con células. Por ejemplo, es una foto de un hidrogel derivado de la extracción de fibrina de un paciente, la sangre del mismo paciente, se le agrega calcio y otros factores y se sacan células de la piel y se le cultivan ahí. Y ahí las células se empiezan a ver así. Es bien interesante porque si uno viera unas neuronas en cultivo, solamente se ven parecidas, no tienen nada similar. Pero este hidrogel es un medio de trabajar una matriz y que sea un transporte para las células. Entonces todo el enfoque o todo este método y todo lo que se ha trabajado es perfectamente aplicable para entonces hacer trabajos desde el tipo de vista regenerativo en pacientes con labio paladar hendido o pacientes que han tenido pérdidas importantes de tejidos maxilofaciales, no solamente maxilofaciales, en general. Lo interesante de todo esto es que uno desde la odontología puede trabajar interdisciplinariamente, sea con medicina estética, con la parte de ortopedia, con neurología, porque ya tenemos una fuente idónea, solamente tenemos que aprender a trabajarla más y cómo nos comunicamos con las otras áreas, pero tenemos toda la potencialidad para expandir las áreas. Y eso es lo que tenía para contarles hoy. Les agradezco mucho. Si alguien me quiere preguntar algo que no les gustó. Hay algo bien interesante con las células derivadas de la pulpa, y es, hay una ley, en este momento olvido el nombre de la persona que se inventa esta ley, y es que estas células son capaces de dividirse 40 veces, una sola célula es capaz de dividirse 40 veces. Entonces si yo saco 100 células, multiplico eso por 40, si saco 1000 células, multiplico eso por 40, si saco más, algunos cientos de miles, que es posible aislar cientos de miles de una pulpa, multiplico eso por 40, entonces estamos hablando en términos de millones. También hay otra norma, y es que para la regeneración o las terapias celulares se utilizan 1 millón de células por kilogramo. Eso es más o menos, pero ese es el protocolo que se utiliza intravenoso. Cuando se va a utilizar en el tejido, va a hacerlo in situ, entonces uno ya de pronto empieza a ver por conveniencia del tejido. En el caso, por ejemplo, de este paciente hubo una inyección in situ de 300 millones de células. Eso fue demasiado. Entonces hay una competencia, hay hipoxia, hay
es más, parte de ese implante que hicimos se muere. De la pulpa creemos que de 2 dientes sea posible hacer un tratamiento completo. El problema es que tenemos que estar llegando a más o menos 60, 80 millones de células. Como partimos de una muestra de tejido tan pequeña, la manipulación en el laboratorio es muy dispendiosa, es larga, pero es posible. Pero cuando vemos, si vamos a hacer un tratamiento muy puntual, por ejemplo en el caso de decir voy a tratar un daño medular con células derivadas de la pulpa, lo puedo hacer. Tengo es que hacer una estrategia diferente ya como de banqueo o de expansión de un laboratorio de tejidos, pero lo puedo hacer perfectamente. Las otras situaciones que se presentan, y es el escenario que presenta la periodoncia y la endodoncia. Necesito menos células. También todo este estudio de la plasticidad celular nos demuestra que el tejido de por sí, cuando hay un nicho de células madre importante, el tejido es muy resiliente, es capaz de adaptarse muy fácil a todos esos estímulos, sea adversos o esas agresiones. Yo solamente lo tengo que proteger y lo tengo que dejar como que él reaccione. Le tengo que quitar el estímulo que lo está agrediendo para que el sistema inmune, definitivamente tengo que bajarle al sistema inmune para que no me haga más daños. Pero entonces puedo trabajar, eso me lo permite la periodoncia y la endodoncia. Son sistemas más pequeños, necesito menos cantidades y puedo igual utilizar este tipo de estrategias. Puedo no utilizar o puedo no necesitar una matriz. Puede ser el caso de la endodoncia, si yo puedo… depende de la matriz. Yo podría en endodoncia utilizar la matriz, pero ya, lo que pasa es que yo aquí muestro un hidrogel, pero una matriz pueden ser micropartículas, nanopartículas, o puede ser una mezcla de otra cosa que se me vaya degradando dentro del tejido, exacto. Eso sigue siendo una matriz, yo tengo es que les estoy dando ese apoyo al material celular que le estoy dando. O por ejemplo, también se hablaría como de un tratamiento farmacológico con terapias celulares, si estoy implantando o agregando algo que me sea bactericida, bacteriostático, o que simplemente me haga un daño muy superficial y que me haga como un selle. Ese sería el caso, por ejemplo, de la endodoncia. En la periodoncia, entonces tengo que ver algo que me controle el daño microbiano o controlarlo y ver cómo freno uno de los tejidos para que no me migre y me permita regenerar el otro, que es de más lento crecimiento, como es el ligamento periodontal, pero es totalmente factible y pasa. O sea, hay que lograr darle como unas condiciones no ideales porque no se van a lograr en la clínica, pero sí se logran unas condiciones más favorables para que el tejido responda favorablemente. Digamos que cuáles son las dificultades, son de contexto, es de paciencia, es decir, el tratamiento no sale bien ya, o sea, hay que esperar, hay que llevarlo de la mano, pero no tengo que tratar menos, tengo que tocar menos, pero me voy con él y por lo general reacciona muy bien porque es que el tejido tiene la capacidad de lograrlo. Son las mononucleares totales de la médula ósea. Ahí están las que se adhieren. ¿Del mismo paciente? Sí. Fueron 300 mililitros que se obtuvieron no, fueron 500 mililitros para sacar 300 millones, perdón. Eso era un tubo full de células y eso fue lo que se le inyectaron. Se le hicieron 60 inyecciones cervicales de 1 mililitro. Bueno, eso fue algo que me faltó aclarar. Idealmente uno utiliza células del mismo paciente por el rechazo, que uno va a esperar que haya el mismo tejido, entonces no se me va a perder el implante y no va a tener como que ningún tipo de problema. En el caso, por ejemplo, tener algo demostrado que el paciente tiene un problema genético, hay un problema de tipo ya del paciente en sí, hay que buscar lo más similar en compatibilidad genética a él, para que entonces ya uno empieza a buscar, si son padres, busca los hijos o los nietos o familiares y encuentra uno más o menos como los trasplantes, ya es que tanta compatibilidad puede hacer. Hay grupos que ensayan totalmente de un individuo aparte, es decir, hay cierta compatibilidad o cierta familiaridad o cercanía tisular, pero no son, o sea, por ejemplo, de un asiático que necesita hacerle un trasplante a mí, pero hay compatibilidad, hay grupos que lo hacen, porque si por definición las células son capaces de inmunomodular, deberían ser capaces de sobrevivir y replantear eso. Hay gente que lo ha demostrado, al menos en estudios en
en animales. La dificultad es la parte legal, o sea, uno no puede entrar a ensayar con humanos, pero al menos la parte teórica ha demostrado que ciertos tejidos son capaces de adaptarse muy bien sin producir un daño a largo plazo. Tanto es que, por ejemplo, los ingleses hicieron el primer trasplante de células embrionarias en cerebro y también demostró una cosa: el cuerpo no hace las cosas antes así uno le ponga algo muy fresco y muy bien hecho, él toma el tiempo que normalmente se toma, y el cuerpo se demoró más o menos 12 años en formar las neuronas de tipo dopaminérgico para regenerar una zona que había sido afectada por el Parkinson para promoverlas. Dijeron, no, a esto no le pasa nada. Cuando el paciente autorizó, porque el paciente falleció no por su enfermedad, sino por causas diferentes, él autorizó la autopsia. Cuando hicieron el estudio, aparece o sea, simplemente por el análisis histológico muestran que esas no eran las células originarias de esa parte del cerebro, sino que se habían diferenciado. Entonces dijeron, no, es que el cuerpo, por más que uno lo fuerce, él no lo va a hacer. Él lo hace en el tiempo que estamos todos programados para responder. Pero entonces en teoría podría uno utilizar de otra persona, otro individuo, así sea de otra especie. Lo ideal es evitarse todo ese camino legal, pues, y también biológico, y lo mejor es si uno, tengo tejido adiposo que a todos a veces nos sobra un poquito, es fácil obtener, o digamos en el caso de una pulpectomía, hago una pulpectomía, utilizo toda una estrategia o todo un protocolo para mantener la parte de radicular vital y utilizo una parte de ese tejido del diente para hacer la terapia que necesito. Obviamente pues que todo me lo indique que lo puedo hacer para allá. Entonces mantengo el diente, tengo las fuentes, obviamente tengo que tocar el diente, pero entonces no lo tengo que extraer, dañarlo, perderlo, y aún así estoy utilizando células autólogas, células de mí. A ver, hay cirujanos que lo han hecho, ellos hacen el trasplante del germen, y el germen vuelve y nace cuando se hace el autoimplante dentro del mismo paciente. A nivel, desde el 2000, in vitro, han logrado hacer dientes funcionales. Empezaron a hacer que parecía el germencito, tenía como todas las capas, histológicamente parecía un diente, y en este momento ya, anatómicamente ya se logra. Lo hacen en animales, lo logran en conejos y lo han logrado en ratones. O sea, de pronto hay una pérdida de coloración del esmalte, es más como más tipo dentina, pero el diente es funcional. Se hace o solamente utilizando un factor de crecimiento en el sitio donde ha de diferenciarse, o se hace algún implante o sea, yo lo he visto con células de tejido adiposo, con células de pulpa dental, que están en la literatura. Ellos aíslan, estimulan e inyectan el factor de crecimiento, y el cuerpo solo reconoce esas señales y crea un nuevo diente, funcional y morfológicamente. No es tan bonito como el original, pero es funcional, aguanta. No, el tejido, el sitio que recibe del hospedero, le dice cómo es el diente. Ahí está toda la información, y pareciera que las células entienden esa información del hospedero, y el diente sale. Cuando digamos que, como no es un diente que le faltó todo ese estímulo, porque hay una ley en biología que es forma según función, entonces ahí falta todavía la función. Él tiene toda la parte química, pero le faltó toda la función del desarrollo. Entonces por eso puede ser un poquito más pequeño, o puede tener coloración diferente, o morfológica, digamos que estéticamente no parece adecuado, o parece como hubiera tenido un problema, pero funcionalmente es bueno. Tanto es que pues, le hace movimientos ortodónticos y el diente lo aguanta perfectamente, el hueso responde y el diente responde bien a ese tratamiento. Eso lo han hecho en ratones. Pero yo creo que estamos muy cerca de hacerlo. Ahí nos paramos en el dilema de, necesito unas células diferenciadas totalmente, y ahí es muy difícil. O sea, si hay algo que no funciona bien en una estrategia de regeneración tisular, es yo llevar la célula casi hasta el final, porque ya no me entiende a dónde va. Pues para utilizar una frase muy coloquial, el loro viejo no aprende a hablar, ahí perfectamente cabe.
Eso no nos pasa a nosotros, pues, porque esa es la célula que no le funciona. Pero ahí sí pasa, la célula no reconoce la señal, entonces hay que ponerla a mitad de camino, máximo a mitad de camino para que ella sepa a dónde llegó. Por eso todas también las estrategias de inducción de células si yo voy a hacer una célula, digamos, tipo embrionaria, que son las pluripotenciales, yo no las hago pasar desde lo primero, o sea, como se vuelvan embrionarias, para que se me diferencien el otro tejido. ¿Yo qué hago? Casi que las diferencio a las progenitoras de ese tejido. Entonces ya busco factores de crecimiento específicos para que me hagan ese salto. Entonces yo necesito células de pulpares, ectomesenquimales, las diferencio a células ectomesenquimales. A ver si yo que necesito más que regenerar otra vez esmalte es producir dentina. Digamos, porque ya desde la parte de materiales hay muy buenos materiales, todavía muy costosos, pero allá vamos a llegar desde la nanotecnología a producir materiales que nos ayuden a recuperar el esmalte. Necesitamos es que la dentina esté ahí para que nos haga esa interfase, ¿cierto? Que nos proteja, como un profesor que conozco de endodoncia que dice ahí, necesitamos es mantener el espacio de la pulpa libre de microorganismos y que esté reaccionando pues a esas agresiones externas, ¿cierto? Entonces sería más importante hacer la parte de odontoblastos para que la dentina se me regenere. ¿Algo más? Muchas gracias.